Hola, buenas. Vamos a empezar con nuestro primer vídeo que va a tratar sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la interculturalidad. En este vídeo lo que vamos a tratar de hacer es revisar unos conceptos que estamos muy acostumbrados a escuchar y que además siempre pensamos que los tenemos muy claros, como es el feminismo, el patriarcado, sororidad, el techo de cristal o el suelo pegajoso, qué son acciones positivas, qué es una perspectiva de género, estereotipos, sexo, género, identidad de género, raza. Y lo que vamos a intentar es que queden más claros y concisos a qué es lo que nos estamos refiriendo. Esto va a ser muy breve, así que sí que os animo a que luego vosotros busquéis más sobre ellos. Por ejemplo, ¿qué es el feminismo? El feminismo, además, últimamente parece que cada vez que lo escuchamos en la prensa es algo del que estamos hablando y que es una imposición que queremos hacer a toda la sociedad. El feminismo es una teoría política basada en la justicia y articulada como filosofía política y movimiento social que nace, fijaros, a finales del siglo XVIII, cuando un grupo de mujeres empieza a dar cuenta que ellas también quieren alcanzar cosas como la educación y poder aprender y hacer cosas nuevas. Empieza en el siglo XVIII y dura más o menos hasta principios del siglo pasado, donde viene lo que se llama la segunda ola del feminismo, y ahí lo que las mujeres pretendían es alcanzar el voto. Querían tener el voto feminismo porque consideran que solo estando en la política es cuando pueden defender sus ideas. Una vez que esto se consigue, empieza un poco más la tercera ola, donde en la tercera ola lo que ya se trata es de conseguir una igualdad, es decir, de que las mujeres intenten conseguir los mismos derechos que los hombres, repartir el mundo entre las mujeres y los hombres. Y eso implica cambiar el orden establecido. Y luego a partir de ahí ya se puede hablar de varias olas. Lo que tiene que quedaros claro además es que hay muchos tipos de feminismo, liberal, radical, filosófico. Yo os animo a que busquéis, tratéis de ver cuál es el que más os va con vuestra forma de vida e ideas. Pero además del feminismo hay otros. ¿Qué consideramos patriarcado? Patriarcado es el gobierno, la autoridad del patriarca, y la autoridad es ejercida por un varón jefe. ¿Vale? Es decir, yo soy el varón jefe y digo lo que está bien y lo que está mal. Tengo un privilegio sobre todos los demás, ¿vale? Y claro, dejar los privilegios, eso siempre nos cuesta mucho. El androcentrismo es decir, la posición del varón en el centro del mundo. Todo gira en torno a ellos. Y fijaros que, por ejemplo, esto es muy visible cuando lo que consideramos como cosas buenas es siempre lo que el varón hace. Es decir, consideramos que lo que está bien es la forma de comportarse del varón, y luego veremos a lo largo de este curso que hay muchas formas que cambiamos para parecernos a un varón, que es el que establece el canon de lo que está bien y está mal. El machismo es una mezcla de supremacía masculina, misoginia, y lo que se cree es que los hombres están por encima de las mujeres, se encuentran que es una actitud patriarcal. El embrismo sería el conjunto de creencias, actitudes y conductas y prácticas en las que lo que afirmamos es la superioridad de la mujer está por encima de todo. Esto no es lo que busca el feminismo, ¿vale? El feminismo lo que quiere es repartir el mundo por igual. Y luego hay muchos machismos que están empezando a ver ahora, que designan las sutilezas e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder del dominio masculino en lo cotidiano. Son pequeñas y muy sutiles ideas que se nos van diciendo, que luego además tú ni siquiera estás seguro de si es machismo, seré yo que soy muy tiquismiquis, a lo mejor no querían decir eso, es una broma, y ese tipo de ideas van calando y se están viendo bastante últimamente. Aparte de eso, hay otros términos que también están relacionados con el feminismo y el patriarcado, que como son el techo de cristal, que es una limitación oculta del ascenso de las mujeres. Son mujeres que no alcanzan la responsabilidad en los puestos. Son mujeres que ya suelen estar preparadas, pero no alcanzamos a tener tanta responsabilidad como no alcanzamos a los puestos de responsabilidad como alcanzan los hombres. Y no hablamos de que si empezamos con un 20% lleguemos a un 40%, sino que ese 20% se mantenga en todas las escalas hasta el final. Y hay un concepto que es mucho más delicado, que es el suelo pegajoso, es decir, es la precariedad en los trabajos. Ni siquiera podemos despegar para dar el salto a llegar a ser el techo de cristal. Tenemos precariedad de los trabajos, eso nos hace que estemos adheridas al suelo porque nos dificulta el crecimiento laboral y además nos deja en el ámbito doméstico y nos dificulta, por tanto, el acceso al mercado laboral. Y la doble jornada es la doble carga de trabajo que sufren las mujeres, en el que intentamos compaginar la corresponsabilidad y conciliación, y por otro lado el trabajo remunerado y el ámbito. Luego veremos a lo largo de este curso que las mujeres son las que principalmente se encargan del ámbito doméstico y de los cuidados. Bien, ahora pasamos a hablar un poco qué es la igualdad versus la equidad, que son dos términos que suenan muy parecidos pero que realmente no son iguales. Lo que queremos es tener una sociedad igualitaria, en que todo el mundo sea tratado por igual.
Pero si tenemos una sociedad igualitaria en la que todos nos traten por igual, desde el principio lo que nos puede pasar es algo así. Si queremos, como muestra esta imagen, si queremos ver el campo que tenemos aquí y a todos les tratamos por igual, hay uno que va a recibir lo mismo que todos los demás, que está sobrado, no tiene problemas. Hay otro que, bueno, va a conseguir verlo y antes no. Y hay otra persona que por mucho que le demos da igual que a los demás, no va a llegar. ¿Vale? La equidad lo que trata es decir, bueno, yo te voy a dar a cada persona lo que necesite para llegar a la igualdad. Es decir, a este no necesita nada, no le doy, este necesita un poco de ayuda, le doy, este necesita mucho más, vamos a apoyarle mucho más. La equidad sería como un paso previo a tener la igualdad, ¿vale? Si no, lo que va a pasar es que nunca esta persona va a poder conseguir lo mismo que los demás, porque parte de una base peor. En la realidad lo que está pasando últimamente es esto, es la persona que, digamos, está bien y no tendría problema, está consiguiendo subir más, la persona que está igual, que le das un poco de ayuda, se va a quedar lo mismo y a la persona que realmente lo necesita se está yendo cada vez más abajo. Y un ejemplo que tenemos cercano es la pandemia y la escuela. Fijaros los niños, quiénes son los que más han perdido con esta pandemia que hemos tenido y la forma de clases online. ¿Qué son las acciones a tomar? Pues las acciones a tomar son aquellas que podemos hacer para ir a través de la equidad y conseguir esa igualdad. ¿Vale? Hay unas acciones positivas en las que lo que se trata es de favorecer a ciertos grupos minoritarios o que históricamente han sufrido discriminación y tratar de buscar el equilibrio en sus condiciones de vida general de la población. Es decir, ayudarles de tal forma que podamos conseguir una igualdad. Hay mucha gente que está en contra de estas acciones positivas porque dicen que les quitan méritos, pero si no, lo que pasa es que a lo mejor nunca conseguimos esa igualdad que queremos. La perspectiva o visión de género son todas las metodologías y mecanismos destinados a que el género sí tenga importancia en aquello que estamos haciendo. Tratar de incluir todos los géneros en aquellos que estamos haciendo y no solo el androcentrismo que veíamos antes, sino que hay cosas que se pueden ayudar a modificar porque el género femenino es un poco distinto y necesitaría otras necesidades. O hasta ahora, por ejemplo, en la parte de los cuidados, que es femenino, a lo mejor necesitamos hacer ciertos cambios. El positive bias es que las personas asocian atributos emocionales más positivos a las mujeres que a los hombres. Eso nos refleja un sesgo emocional hacia las mujeres, que puede ayudarnos o no, depende. Y por otro lado está el lenguaje sexista. Bueno, en este caso el lenguaje no sexista, que esto también genera bastante polémica. ¿Vale? El lenguaje lo que nos hace es reflejar los sexos. El lenguaje refleja y expresa una parcialidad hacia uno de los sexos. En nuestro caso tenemos un lenguaje claramente masculino. Lo que se trata de hacer con el lenguaje no sexista es utilizar el mismo lenguaje de una forma más igualitaria y que todo el mundo dé cabida. Si nosotros hablamos de un científico, a pesar de que es un término generalista en que traeríamos hombres y mujeres, en nuestra cabeza ya estamos poniendo un hombre. Seguro que si yo digo un científico, os imagináis a una persona masculina. Y sobre todo es que muchas veces ese tipo de pensamientos nos lleva a que la frase lleva asociados. Yo pongo, los científicos fueron a una cena y muchas veces que terminaría, los científicos fueron a una cena acompañados de sus mujeres. Y ahí ya se acabó el lenguaje inclusivo y es claramente masculino. Por otro lado, eso lo veremos bastante en todo el curso, están los estereotipos y los sesgos. Los estereotipos es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con un carácter inmutable. Es decir, yo pongo unos rasgos, unas exageraciones en un grupo y trato de justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. Estereotipado a un cierto grupo de personas que pertenecen a esa categoría social y así les voy a tratar. El sesgo, que si miráis en el diccionario es algo torcido, cortado o una situación oblicua, ¿vale? O tiene también un error sistemático en el que se puede incluir al hacer sesgos o muestreos, lo que indica es que yo tengo un sesgo hacia un tipo de idea, un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo. Y esos sesgos nos influyen muchísimo a la hora de tomar decisiones. Y por último están los roles de género, que es lo que espero de cómo se va a comportar una persona dependiendo de su género, si tiene un género femenino o un género masculino, ¿vale? Y además tenemos que tener en cuenta que la masculinidad y feminidad es totalmente cultural. Lo que yo espero que el sexo masculino o femenino depende mucho de la cultura en la que haya nacido. Y hablando de géneros, vamos a diferenciar. El sexo es la condición biológica de una persona y se determina a base de indicadores anatómicos como los genitales, que puede ser femenino, masculino o intersexual, las personas que han nacido con los dos genitales. El género
como os digo, es una construcción social y cultural, de cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar, dependiendo si somos niñas o mujeres o si somos niños y hombres. Y la identidad de género es cómo yo me siento, cómo me siento en mi interior y cómo expreso el género, a través de mi vestimenta, de comportamiento, etc. Es un sentimiento que comienza temprano en la vida. Y esto no tienen por qué coincidir las tres, pueden ser totalmente distintas. Y por último estaría la raza. ¿Vale? La raza tiene también bastante polémica porque no se sabe muy bien cómo definir. Si busquáis en el diccionario yo os pongo varias definiciones. Y la idea de raza es también bastante ideológica y cultural. Y por eso muchos científicos creen que la raza debe ser descrita más exactamente como una construcción social y no biológica. La identidad de raza son las ideas y culturas o comportamientos que se le asocian a esa raza o cómo te identificas tú dentro de la raza. ¿Vale? Y luego está la interseccionalidad, que es un enfoque que subraya que tanto el género, la etnia, la clase u otras categorías sociales ni son naturales ni biológicas, sino que están totalmente construidas. Y además están interrelacionadas. Existen ciertos problemas sociales o sociedades que van a depender mucho de qué tipo de género, de etnia, de que sea soy. Y eso es lo que tenemos que intentar solucionar. ¿Vale? Estos son todos los conceptos, hay muchísimos más. Esto es muy breve, lo que como siempre, lo que os decimos es que por favor intentéis averiguar más y además os dejamos unas ideas para que podáis reflexionar sobre ellas. Y vosotros mismos podéis juzgar qué es lo que sabéis y qué es lo que no de todos estos temas que os hemos dicho. Y si queréis saber más, esta es la bibliografía que nosotros hemos usado y hay bastante más. Hasta luego.